El sol vespertino proyectaba largas sombras sobre el centro de Seattle mientras Sarah caminaba por las concurridas calles. Su cabello negro estaba atado en una cola de caballo sencilla y vestía ropa cómoda. Jeans oscuros, una sudadera gris con capucha y zapatillas desgastadas. Nada en su apariencia sugería que fuera algo más que una mujer común y corriente que volvía a casa después del trabajo. Con 1,62 metros de altura, Sarah se había acostumbrado a que la gente la subestimara. Sucedió a lo largo de su carrera militar, durante su entrenamiento en las fuerzas especiales, e incluso ahora, como instructora de combate, sonreía para sí misma al recordar cuántos oponentes habían aprendido la lección a las malas. Las calles se estaban volviendo más tranquilas cuando Sarah se alejó de la zona comercial principal. Estaba pensando en la sesión de entrenamiento del día siguiente con los nuevos reclutas de las fuerzas especiales. El plan de la lección ya estaba preparado. Les enseñaría técnicas avanzadas de combate cuerpo a cuerpo, las mismas que le habían salvado la vida durante 3 turnos en zonas de confort. Detrás de ella, 2 hombres emergieron de una calle lateral. Ambos eran altos y musculosos, llevaban botas oscuras caladas hasta la cara. El más alto empujó a su amigo y asintió con la cabeza hacia Sarah. Habían estado observando la zona en busca de un blanco fácil y la pequeña mujer asiática caminaba. Solo parecía perfecto. Los sentidos entrenados para el combate de Sarah los detectaron de inmediato sin girar la cabeza. Siguió sus movimientos en los reflejos de los escaparates. 15 años de experiencia militar habían hecho que la detección de amenazas fuera algo natural para ella. Podía notar por sus pasos que intentaban moverse. Kiele, en silencio, y notó cómo se acercaban gradualmente. Las calles se estaban vaciando. La mayoría de las tiendas cerraban y menos gente caminaba por las aceras. Sarah mantuvo el ritmo, pareciendo completamente inconsciente del peligro, pero su mente ya estaba repasando escenarios, marcando posibles rutas de escape y anotando posibles armas en su entorno. Un cubo de basura a su izquierda, un aparcabicicletas a su derecha, un callejón estrecho más adelante en su bolsillo derecho. El teléfono de Sarah estaba grabando audio. Otro hábito de sus años de entrenamiento. Su mano izquierda permanecía suelta y lista, y su respiración se mantenía tranquila y controlada. Había estado en situaciones mucho peores durante su carrera militar. En comparación con liderar operaciones encubiertas o entrenar soldados de élite, 2 atacantes aficionados no representaban una amenaza seria. Los hombres se estaban acercando. Sarah podía oler el humo de cigarrillo de uno de ellos y oír el leve tintineo de ¿qué podría ser una cadena de cuchillos? Su entrenamiento en artes marciales se activó automáticamente. Analizar su patrón de caminar le indicó que el diestro probablemente portaba un arma, mientras que el otro parecía inclinarse hacia el lado izquierdo, lo que sugería posible entrenamiento o experiencia en peleas callejeras. Una brisa fría soplaba por la calle, haciendo crujir las hojas caídas en la acera. El sol casi se había puesto y las farolas parpadeaban una a una. Sarah parecía como cualquier otra mujer que podría estar preocupada por caminar sola a esa hora. Los 2 hombres no tenían forma de saber que ella era en realidad una de las mejores instructoras de combate cuerpo a cuerpo del ejército, con cinturón negro y en 3 artes marciales diferentes. La Academia de Artes Marciales de Sarah estaba a solo unas cuadras. La había abierto después de retirarse de la actividad. Judy quería compartir sus conocimientos con otros durante el día. Entrenaba a agentes del orden y personal militar por las noches. Impartió clases de defensa personal a civiles. Muchas de sus alumnas eran mujeres que, como ella, habían sido subestimadas debido a su tamaño. Los pasos detrás de ella se acercaban. Sarah supo que estaban a punto de actuar. Su cuerpo estaba listo. Músculos relajados, pero preparados para entrar en acción. Años de entrenamiento le habían enseñado que la tensión solo te ralentizaba. Mantenía una apariencia tranquila, como un blanco fácil, mientras su mente calculaba ángulos de ataque y defensa. Una pequeña sonrisa dibujó su rostro cuando uno de los hombres se aclaró la garganta, preparándose para agarrarla.
No tenía ni idea de que estaban a punto de atacar a alguien que había entrenado a operadores de las fuerzas especiales, luchado en combate cuerpo a cuerpo y ganado medallas por su servicio. Estos hombres estaban a punto de aprender una lección muy dolorosa sobre juzgar a las personas por su apariencia. El hombre más alto extendió la mano apuntando a su hombro. En ese momento, la sonrisa de Sara se ensanchó ligeramente. Sería una noche interesante después de todo. Los dos hombres aceleraron el paso cuando Sara giró hacia Pine Street. El más alto, con una sudadera negra con un pequeño desgarro en la manga, le indicó a su compañero que se separara. Ya lo habían hecho antes. Uno agarraría al objetivo mientras el otro bloqueaba cualquier ruta de escape. Era un plan simple que había funcionado muchas veces. Lo que no se dieron cuenta fue que Sara estaba rastreando cada uno de sus movimientos. Su entrenamiento en las fuerzas especiales le había enseñado a usar todos sus sentidos en situaciones peligrosas. Podían oír el ligero roce de sus botas sobre el concreto, oler el chicle de menta que uno masticaba para disimular el olor a cigarrillo y sentir el cambio en la presión del aire a medida que se acercaban a la calle. El anuncio era más oscuro, con una farola rota creando el lugar perfecto para una emboscada. Sara sabía que harían su movimiento allí. Era lo que ella misma habría elegido durante el entrenamiento de combate urbano. El hombre más joven, con la sudadera gris, cojeaba levemente de la pierna izquierda, probablemente una vieja lesión. El más alto se tocaba constantemente el bolsillo derecho, una clara señal de que llevaba un arma. Sara sacó su teléfono fingiendo revisar los mensajes. En realidad, usaba el reflejo de la pantalla para verlos con más claridad. El más joven estaba nervioso, sus movimientos eran espasmódicos e inseguros, pero el hombre más alto se movía con confianza. Sus pasos mostraban algún tipo de experiencia en lucha. Supuso que podría haber practicado boxeo o peleas callejeras por cómo se sostenía los hombros. Una pareja que paseaba a su perro cruzó al otro lado de la calle, dejando a Sara sola con sus acosadores. Los hombres pensaron que esto les traía buena suerte, pero Sara sabía que no era así. Menos testigos significaba que no tendría que preocuparse de que venders inocentes resultaran heridos cuando comenzó la pelea. Había aprendido esta lección a las malas durante una misión en Bagdad, donde un mercado abarrotado había complicado mucho las cosas. La farola rota estaba 20 pasos más adelante. Sara contaba mentalmente, recordando la voz de su instructor de combate. La atención es tu primera defensa. Sus botas estaban bien atadas, su chaqueta lo suficientemente suelta para moverse con rapidez. El peso de sus llaves en el bolsillo izquierdo podía servir como arma si era necesario. Cada detalle importaba al prepararse para el combate. Detrás de ella, los hombres estaban casi lo suficientemente cerca como para agarrarla. El más alto respiraba con dificultad. La emoción o el nerviosismo lo hacían menos cuidadoso. Su compañero se había movido a la izquierda intentando cortarle la ruta de escape al callejón. Sara notó todo esto mientras parecía estar completamente concentrada en su teléfono. Era otra mujer distraída, convirtiéndose en un blanco fácil. La temperatura había bajado y una ligera niebla llegaba desde la bahía. Le recordó a Sara su entrenamiento de supervivencia, donde había aprendido a usar las condiciones climáticas a su favor. La humedad del aire haría la acera ligeramente resbaladiza, algo que podría usar si necesitaba lanzar uno. Su mente calculó ángulos y posiciones automáticamente, como un jugador de ajedrez pensando varios movimientos por adelantado. La mano derecha de Sara permaneció relajada y lista. Ella había aprendido esta postura de un maestro de artes marciales en Japón. Parecía completamente inofensiva mientras estaba preparada para atacar en un instante. El cuchillo en el bolsillo del hombre alto no importaría. Había desarmado a cientos de oponentes armados. Durante sus sesiones de entrenamiento, enseñando a oficiales militares y de policía cómo manejar amenazas de armas, estaban a 5 pasos de la farola rota. Sara podía oír la respiración del hombre más joven, cada vez más rápida. Nervioso por lo que estaban a punto de hacer,
El más alto se acercó un poco más. Su confianza lo hacía descuidado. Ninguno de los dos notó cómo los pies de su objetivo se habían transformado en una sutil postura de lucha o cómo su respiración se mantuvo perfectamente tranquila. El punto oscuro bajo la luz rota estaba justo delante. Sara sabía que el ataque vendría en los próximos segundos. Su cuerpo estaba listo. Músculos relajados, pero preparados para entrar en acción. Años de experiencia en combate le habían enseñado que el momento previo a una pelea era crucial. Mantén la calma. Mantente concentrado. Deja que cometan el primer error al entrar en la parte más oscura de la calle. Sara escuchó el roce de una bota mientras el hombre más alto se preparaba para abalanzarse hacia adelante. Una pequeña sonrisa cruzó su rostro en tan solo. En unos momentos, estos hombres aprenderían por qué atacar a desconocidos era una decisión muy peligrosa. El momento del ataque llegó rápidamente. La mano del hombre alto se disparó y agarró el hombro de Sara con un agarre que habría asustado a la mayoría. Sus dedos se clavaron en su chaqueta mientras su compañero se movía para bloquear la calle. Ya lo habían hecho muchas veces y sus movimientos mostraban su confianza habitual. Dame tu bolso y no te lastimarás. El hombre alto gruñó, tratando de sonar amenazante, sacó una navaja de su bolsillo. La hoja reflejó la tenue luz de una farola distante. Era una navaja automática de unos 15 cm de largo al abrirse, con un mango negro que mostraba signos de uso frecuente. Sara permaneció completamente inmóvil, su cuerpo relajado. Bajo su agarre, su ritmo cardíaco se mantuvo estable. Esto no era nada comparado con la situación de combate que había enfrentado durante su carrera militar. Notó cada detalle de sus atacantes. La mano del hombre alto que sostenía la navaja temblaba ligeramente, mostrando que no estaba acostumbrado al combate cuerpo a cuerpo. Mientras que su compañero cambiaba constantemente de peso, revelando su nerviosismo, el segundo hombre se acercó tratando de mirar. Intimidante. ¿Lo oíste, señora? No intentes hacerte el héroe. Era más joven, probablemente de 20 y tantos años, y su voz se quebró ligeramente. Al final de la frase, Sara pudo oler el alcohol en su aliento. Probablemente habían estado bebiendo para armarse de valor para sus crímenes. Lo que confundió a los atacantes fue la completa falta de miedo de Sara. La mayoría de las víctimas estarían temblando. Llorando o intentando huir, se mantuvo tranquila, respirando con calma y controlando al hombre alto. La sonrisa confiada del hombre comenzó a desvanecerse al notar la inusual firmeza en sus ojos. Algo no andaba bien con esta mujer. ¿Así es como se sostiene un cuchillo en una pelea? Sara preguntó en voz baja. Su voz tenía el tono de un profesor corrigiendo a un alumno. Tu agarre está mal, lo hace demasiado fácil. No se había movido. Aún así, les dejó oír la tranquila profesionalidad en su voz. Años de enseñar técnicas de combate le habían dado este hábito de señalar errores. La confusión del hombre alto se convirtió en ira. Cállate y dame el bolso. Apretó el cuchillo más cerca, tratando de recuperar el control de la situación, pero Sara ya había notado cada defecto en su postura. Su peso estaba desequilibrado. Su mano del cuchillo estaba demasiado tensa y su compañero estaba parado en la posición incorrecta para ayudarlo. ¿Sabes? Sara continuó sin moverse. En el entrenamiento de las fuerzas especiales, ellos nos enseñan 17 maneras diferentes de desarmar a alguien con un cuchillo. Habló como si estuviera dando una lección normal en su academia de artes marciales. ¿Te gustaría ver? Uno de ellos, el hombre más joven, abrió mucho los ojos al oír sus palabras. Algo en su tranquila confianza lo hizo retroceder un paso, pero su compañero estaba demasiado enojado para notar las señales de advertencia. Le dije, cállate. Gritó el hombre del peaje, apretando su agarre sobre su hombro. Sara podía sentir la presión exacta de sus dedos, el ángulo de su cuchillo, la tensión en su brazo. Su entrenamiento militar le había enseñado a leer el cuerpo de un oponente como un libro. Cada movimiento muscular le decía lo que harían a continuación.
El hombre del peaje estaba a punto de intentar un ataque amenazante con su cuchillo. Un error común de los atacantes sin entrenamiento. Última oportunidad. Sara dijo en voz baja. Puedes irte ahora o puedes pasar las próximas semanas en un hospital aprendiendo por qué atacar a desconocidos es una mala idea. Su voz se mantuvo profesional y tranquila, el mismo tono que usaba cuando daba clases de combate a los nuevos reclutas. El hombre más joven sintió el peligro primero. Algo sobre la confianza de esta mujer lo puso muy nervioso. Tal vez deberíamos. Empezó a decir, pero su compañero lo interrumpió con un gruñido furioso. Nadie me habla así. Gruñó el hombre del peaje. Empezó a moverse. El cuchilló en un movimiento cortante. Tal como Sara había predicho su ira, lo hizo descuidado. Su movimiento transmitía sus intenciones como un principiante en una sesión de entrenamiento. Los labios de Sara se curvaron en una leve sonrisa. En los siguientes segundos, estos hombres aprenderían por qué los operativos de las fuerzas especiales eran considerados los luchadores de combate cuerpo a cuerpo más peligrosos del mundo. Su cuerpo permaneció relajado, pero su mente ya había planeado cada movimiento de la pelea que estaba a punto de comenzar. Lo que sucedió a continuación fue tan rápido que el atacante más joven apenas pudo seguirlo con la mirada mientras el cuchillo del hombre alto cortaba el aire. El cuerpo de Sara se movió como un rayo líquido. Su mano izquierda se disparó, atrapando el brazo del cuchillo del hombre justo en el punto correcto entre su muñeca y codo, al mismo tiempo que su mano derecha le apretaba la muñeca, aplicando presión en los puntos nerviosos que sus años de entrenamiento en artes marciales le habían enseñado. El cuchillo cayó al suelo cuando los dedos del hombre alto se abrieron involuntariamente. Su expresión de confianza se convirtió en conmoción cuando el dolor le recorrió el brazo. Sara había usado una técnica que había practicado miles de veces. A veces, un movimiento diseñado para desarmar a los oponentes de forma rápida y eficiente. El crujido de su muñeca al romperse resonó en la tranquila calle. Ese es el problema de sostener un cuchillo incorrectamente. Sara dijo con calma. Manteniendo la presión en el punto de agarre, es demasiado fácil para alguien que sabe lo que hace quitárselo. Su voz se mantiene firme, como si estuviera dando una clase en lugar de defenderse de los atacantes. El hombre alto cayó de rodillas, pálido de dolor y conmoción. El joven se quedó paralizado, boquiabierto, con incredulidad. Había visto a su compañero ganar docenas de peleas antes, pero nunca nadie lo había derribado tan fácilmente. Su mirada se movía entre su amigo caído y la pequeña mujer que acababa de demostrar habilidades de combate devastadoras. La realidad de su situación comenzó a asimilarse. Habían cometido un terrible error. ¿Quieres que te explique lo que acaba de pasar? Sara preguntó con tono profesional y controlado. Era una técnica estándar de desarme de las fuerzas especiales. La practicamos unas 300 veces antes de que se nos permita usarla en situaciones de combate. Mantuvo la presión sobre el brazo del hombre alto, sujetándolo en su lugar. Con un mínimo esfuerzo, el joven finalmente encontró su voz. Eres realmente tu fuerza especial. Sus palabras salieron en un susurro asustado. La confianza que había sentido antes había desaparecido por completo, reemplazada por un miedo creciente. Había escuchado historias sobre especialistas en combate militar, pero nunca se había imaginado encontrar a uno así. Sara Ed, sus movimientos aún tranquilos y precisos. 15 años de servicio, múltiples despliegues de combate y actualmente entreno a otros operadores de las fuerzas especiales en combate cuerpo a cuerpo. Miró al hombre alto que todavía estaba de rodillas. Tú. Por cierto, la técnica del cuchillo es algo que enseñamos a nuestros estudiantes a contrarrestar en su primera semana de entrenamiento. El hombre del peaje intentó zafarse, pero Sara ajustó ligeramente su agarre, provocando otra oleada de dolor en su brazo. No me movería si fuera tú, aconsejó. Esa muñeca ya está rota por 2 sitios. Moverse solo empeorará las cosas. Su conocimiento de anatomía humana, adquirido durante años de entrenamiento de combate,
le permitió saber exactamente cuánto daño había causado. Del bolsillo de su chaqueta, Sara sacó su teléfono, que había estado grabando todo el encuentro. Así que ahora tenemos que tomar una decisión, dijo, mostrándoles la pantalla. Este video te muestra intentando robar a alguien con un cuchillo. Eso es un delito grave. Hizo una pausa para dejar que la información se asimilara, pero yo también soy profesora y creo en aprender de los errores. Las piernas del joven temblaban ahora. El simple robo que habían planeado se había convertido en una pesadilla. Su compañero, normalmente tan duro y seguro de sí mismo, fue derrotado y con dolor, derribado por alguien de la mitad de su tamaño. Era como ver una ratonera atrapar a un gato enojado. Por favor, tartamudeó el joven. No lo sabíamos. Lo sentimos. Su bravuconería había desaparecido por completo. Ahora solo quería escapar de esa aterradora mujer que tan fácilmente había destruido sus planes. La expresión de Sara seguía siendo profesional, pero había un atisbo de satisfacción en sus ojos. Por eso había abierto su academia de artes marciales para enseñar a la gente que el tamaño y la apariencia no determinaban la capacidad de alguien para defenderse. Estos hombres acababan de aprender esa lección a las malas. La comisaría está a 3 manzanas. Dijo con calma. Vamos a caminar juntos y les vas a explicar exactamente qué ha pasado aquí. Miró el cuchillo en el suelo y luego, si te interesa, te puedo recomendar algunas clases legítimas de defensa personal. Tu técnica necesita mejorarse. El miedo del joven se convirtió de repente en ira desesperada y gritó. Cargó hacia adelante lanzando golpes salvajes que podrían haber preocupado a una persona normal, pero Sara estaba lejos de ser normal. Se movía como el agua sin esfuerzo, deslizándose lejos de sus ataques mientras mantenía el control sobre la muñeca rota de su compañero. Tu juego de pies está mal, comentó Sara esquivando otro golpe tan fácilmente como si estaba en una sesión de entrenamiento. Te estás dejando completamente expuesto para demostrar su punto. Usó su mano libre para asestar un golpe preciso al plexo solar, controlando cuidadosamente la fuerza para aturdirlo. En lugar de herirlo gravemente, el impacto lo dejó sin aliento, haciéndolo tambalearse hacia atrás. Sara había aprendido este golpe durante su 3er año de entrenamiento en artes marciales y lo había usado innumerables veces mientras impartía clases de defensa personal. Estaba diseñado para detener a un atacante sin causar daño permanente. Era un golpe de advertencia. Explicó con calma. Sin embargo, sujetando al hombre del peaje en su lugar, solo usé alrededor del 20% de la fuerza total. ¿Te gustaría experimentar el 40%? Su voz se mantuvo firme como la de un maestro que ofrece práctica adicional a un estudiante en lugar de retroceder. El hombre más joven intentó placarla, apuntando bajo a sus piernas. Sara suspiró. Era un error común de los luchadores sin entrenamiento. Con una sincronización perfecta, cambió su peso y barrió su pierna en un arco preciso. Agarró su rodilla en el ángulo exacto. El movimiento lo envió despatarrado en la acera. En el entrenamiento de fuerzas especiales, aprendimos que la mayoría de las peleas callejeras. Ir al suelo. Sara explicó cómo ajustar su postura para mantener el equilibrio. Por eso pasamos cientos de horas practicando defensa en el suelo. Demostró este conocimiento al evitar con suavidad su intento de agarrarle el tobillo. El hombre alto, a pesar de su muñeca rota, se giró repentinamente e intentó liberarse. Sara esperaba esto. Los oponentes heridos a menudo hacían movimientos desesperados. Ella usó su propio impulso contra él, ejecutando un lanzamiento de cadera perfecto que le había enseñado la semana pasada en su clase avanzada. Aterrizó con fuerza en el pavimento. El impacto le quitó el aire de los pulmones. Ese lanzamiento, dijo Sara, aún hablando con la voz de su instructor, es una de las primeras técnicas que enseñamos a los nuevos reclutas de las fuerzas especiales. Usa la energía del atacante contra ellos. El hombre más joven se había puesto de pie con dificultad, pero ahora cojeaba mucho. Su confianza anterior había desaparecido por completo,
reemplazada por una mezcla de miedo y confusión. Nunca había visto a nadie pelear así. Era como intentar atacar a un fantasma que podría contraatacar con una precisión devastadora. Deberías aprender a leer el lenguaje corporal de tu oponente. Sara aconsejó observarlo mientras se preparaba para otra embestida. Tensa los hombros antes de atacar, lo que hace que tus movimientos sean fáciles de predecir. Demostró este conocimiento al esquivar su embestida y usar una simple técnica de redirección para hacerlo tropezar y pasar junto a ella. El hombre alto intentó levantarse, pero Sara aplicó rápidamente presión en un punto específico de su hombro. Era una técnica de control que había aprendido de un maestro de artes marciales en Japón, diseñada para inmovilizar sin causar lesiones graves. «Quédate abajo», dijo, firmemente. Su muñeca necesita atención médica. Ambos hombres respiraban con dificultad, mientras que la respiración de Sara se mantenía tranquila y controlada. Años de experiencia en combate le habían enseñado a conservar energía y mantenerse relajada durante las peleas que observaba. Mientras el joven hacía un último intento desesperado por atacar, esta vez decidió terminar las cosas definitivamente. Mientras él cargaba, ella ejecutó una combinación perfectamente sincronizada. Un bloqueo seguido de un codazo en las costillas y terminando con un barrido que le dejó sin piernas. Se estrelló contra el suelo. Junto a su compañero, esa combinación es algo que enseñamos a nuestros estudiantes avanzados. Sara explicó que se paraba tranquilamente entre los dos atacantes caídos. Es particularmente efectivo contra la agresión de oponentes que no saben cómo defenderse adecuadamente. Ambos hombres yacían gimiendo en la acera, sus cuerpos doloridos por impactos que ni siquiera habían visto venir. Sara estaba de pie sobre ellos, su postura perfecta, sin mostrar signos de esfuerzo. Para ella, esta breve pelea había sido menos exigente que su entrenamiento matutino. Sara mantuvo su postura defensiva mientras ambos atacantes forcejeaban en el suelo. Su entrenamiento militar le había enseñado que lo más el momento peligroso de cualquier pelea solía ser después de creer que habías ganado. Ella observaba atentamente sus movimientos, notando cómo el hombre alto se agarraba la muñeca rota mientras el más joven intentaba recuperar el aliento. «Déjame presentarme correctamente», dijo Sara. Su voz transmitía la autoridad de alguien acostumbrado a llamar la atención. «Soy la mayor Sara Chen, jubilada de las Fuerzas Especiales, instructora de combate militar y propietaria de la Academia de Artes Marciales Westside». Hizo una pausa para que sus palabras se asimilaran. «También entrené a la unidad táctica del Departamento de Policía de Seattle». El rostro del joven palideció ante esta información. Lo que había comenzado como un simple robo callejero se había convertido en el peor error de su vida. Miró a su compañero, que ahora se incorporaba lentamente. Su rostro se retorció de dolor. El cuchillo que antes los había hecho sentir tan seguros yacía inservible en el suelo, símbolo de su ataque fallido. «Tienes unos 30 segundos para tomar una decisión muy importante». Sara continuó sacando su teléfono de nuevo. «El video que grabé lo muestra todo. El cuchillo, el intento de robo y tu ataque, eso es suficiente evidencia para una larga condena de cárcel». Habló con calma y confianza. De alguien que sabía exactamente cómo funcionaba el sistema legal desde algún lugar cercano, sonó una sirena de policía. Ambos hombres se estremecieron al oír el sonido. Sara notó que el más joven miraba hacia el callejón, probablemente pensando en intentar correr. «No lo haría», aconsejó. «Incluso con tus heridas, aún puedo atraparte. Antes de que lo logres». 3 metros. El entrenamiento de las fuerzas especiales incluye tácticas de persecución urbana. El hombre alto habló por primera vez desde que se rompió la muñeca. Su voz temblaba. «No sabíamos quién eras». Su confianza anterior se había desvanecido por completo, reemplazada por una mezcla de dolor y miedo. La realidad de atacar a un especialista en combate militar finalmente se estaba asimilando. Sara asintió, relajándose un poco, pero manteniéndose lista. «Ese es exactamente el punto».
Dijo que nunca se sabe a quién atacarás la próxima vez. La persona podría ser una enfermera que se va a casa después de salvar vidas o un profesor que se queda hasta tarde ayudando a los estudiantes. Su voz tenía el peso de alguien que había visto combate real. Cada persona a la que amenazas tiene una historia, una vida, gente que se preocupa por ella. El hombre más joven se incorporó lentamente, haciendo una mueca de dolor al ver sus costillas heridas. ¿Vas a presentar cargos?, preguntó su voz apenas por encima de un susurro. Las luces de la calle proyectaban sombras ásperas en su rostro, haciéndolo parecer aún más joven y asustado. Sara los estudió a ambos. Con atención, su experiencia militar le había enseñado a leer a las personas en situaciones críticas. Veía miedo en sus ojos, pero también algo más, el comienzo de la comprensión. A veces, sabía que las mejores lecciones vienen de los peores errores. Eso depende, respondió con voz firme, pero no áspera. Tengo conexiones con varios programas de rehabilitación. Trabajan con personas que quieren cambiar sus vidas. Les enseñan habilidades laborales, les ayudan a encontrar mejores caminos. Hizo una pausa, dejándolos procesar sus palabras. Pero solo funciona si realmente quieres hacer cambios. La sirena de la policía se acercaba. Sara supo por el sonido que probablemente era el oficial Martínez. Lo había entrenado en tácticas defensivas el mes pasado. El tiempo les daría a estos hombres unos momentos más para pensar en sus decisiones. He visto combate real. Sara continuó. Su voz se suavizó un poco. Sé lo que significa luchar por algo importante. ¿Qué estás haciendo? Aquí, atacando a gente inocente, eso no está luchando, eso solo está causando dolor y miedo. Sus palabras llevaron la ola. De alguien que había visto lo peor y lo mejor de las personas. El hombre alto la miró, luego a su muñeca rota y finalmente a su joven compañero. Algo en su expresión cambió, una dureza que dio paso a la resignación, tal vez incluso un atisbo de vergüenza. El hombre más joven ya estaba asintiendo lentamente. Su bravuconería anterior desapareció por completo. El coche de policía dobló la esquina, sus luces tiñeron la calle de azul y rojo intermitente. Sara observó cómo los hombros de ambos hombres se hundían en señal de rendición. A veces pensaba que las mayores victorias no provenían de ganar peleas, sino de cambiar de opinión. El coche de policía se detuvo en la acera, sus luces azules y rojas parpadeaban en la escena, tal como Sara esperaba. El agente Martínez salió, seguido de su compañero, el agente Chen, sin parentesco con Sara. Ambos agentes la reconocieron de inmediato de las clases de tácticas defensivas que impartía en la Academia de Policía. El mayor Chen Martínez gritó, apartando la mano de su arma al reconocerla. ¿Estás bien? Miró a los dos hombres en el suelo, notando sus heridas y posturas de derrota. El agente más joven ya había sacado su radio para pedir refuerzos médicos. Sara asintió profesionalmente. Todo está bajo control. Agentes, estos caballeros y yo acabamos de tener una charla educativa sobre técnicas adecuadas de defensa personal. Levantó su teléfono y les mostró el video grabado. Tengo todo documentado, incluido su intento de robo a mano armada 2 semanas después. Sara se paró frente a su clase de defensa personal en la Academia de Artes Marciales Westside. El incidente de la noche había sido noticia local y su matrícula estudiantil se había duplicado. La mayoría de las noticias eran estudiantes mujeres que querían aprender a protegerse, inspiradas por la historia de cómo ella había manejado el ataque. La verdadera defensa personal no se trata de parecer fuerte ni de ganar peleas. Sara explicó a su clase demostrando un simple escape RIS. Se trata de conciencia, confianza y saber cómo manejar situaciones peligrosas. Los estudiantes observaban atentamente. Muchos de ellos tomaban notas. Entre ellos estaba la oficial Martínez. Decidió tomar entrenamiento adicional después de presenciar sus habilidades esa noche. El periódico matutino estaba sobre su escritorio con un pequeño artículo sobre sus atacantes.
Ambos hombres habían ingresado al programa de rehabilitación, asistían a sesiones diarias de terapia y a clases de capacitación laboral. El hombre alto, llamado Mike, estaba aprendiendo habilidades de construcción, mientras que el más joven, Tom, había mostrado interés en convertirse en mecánico. El teléfono de Sarah vibró con otro mensaje de una estación de noticias local que quería entrevistarla. La historia había llamado la atención de la gente. Una mujer pequeña derribó a 2 atacantes armados y luego los ayudó a cambiar sus vidas. Ya había hecho una entrevista usándolo como plataforma para hablar sobre la importancia de no juzgar a las personas por su apariencia. Hoy aprenderemos sobre la conciencia situacional. Sarah anunció a su clase que esto es algo que usé durante mi entrenamiento en fuerzas especiales y me ayudó hace 2 semanas cuando noté que esos hombres me seguían. Se movió por el aula explicando cómo detectar posibles amenazas y evaluar el entorno. Al fondo del aula, un nuevo grupo de estudiantes prestó especial atención. Eran policías de distritos vecinos enviados por sus departamentos para aprender de su experiencia. El incidente convenció a varios jefes de policía de que sus oficiales podrían beneficiarse de su experiencia militar y en artes marciales. ¿Recuerdan? Sarah continuó, el tamaño no determina la fuerza. El entrenamiento de habilidades y la confianza son mucho más importantes. Miró a sus estudiantes a los rostros y vio la misma determinación que había sentido durante su propio entrenamiento años atrás. Más tarde esa noche, Sarah recibió una actualización del centro de rehabilitación. Mike y Tom estaban progresando bien. El director del centro mencionó que a menudo usan la historia de Sarah durante las discusiones grupales, hablando sobre cómo un momento de compasión podría cambiar el camino de la vida de alguien en su escritorio. Sarah revisó las solicitudes para su nuevo programa de defensa personal para mujeres. Había decidido ofrecer clases gratuitas a sobrevivientes de agresión. Usaba sus habilidades para ayudar a otras a sentirse fuertes y seguras. La lista de espera crecía cada día a medida que se corría la voz sobre su academia. El mayor Chen, su asistente, la llamó desde la puerta. La unidad de entrenamiento de las fuerzas especiales la llamó. Quieren que imparta otro seminario de combate cuerpo a cuerpo el próximo mes. Sarah sonrió, recordando cómo su reciente experiencia había dado nueva credibilidad a sus métodos de enseñanza. Incluso los soldados veteranos estaban ansiosos por aprender de ella. Mientras recogía sus cosas para el día, Sarah notó una carta en su buzón. Era de la madre de Tom, agradeciéndole por darle a su hijo una segunda oportunidad. La carta mencionaba cómo Tom había empezado a hablar de unirse al ejército después de completar su programa. Inspirado por el ejemplo de Sarah de usar la fuerza para ayudar a otros fuera de su academia, un pequeño grupo de estudiantes hizo una reverencia respetuosa mientras caminaba hacia su coche. La calle se veía diferente ahora, no porque fuera más segura, sino porque sus estudiantes caminaban con más confianza. Habían aprendido de su experiencia. Esa apariencia no era sinónimo de vulnerabilidad. El teléfono de Sarah mostró otro mensaje. Tiempo del oficial. Chen, el nuevo programa de capacitación del Departamento de Policía, basado en sus métodos, estaba mostrando resultados positivos, según informes de exitosos. Las confrontaciones intensificadas habían aumentado y los oficiales manejaban situaciones peligrosas con más confianza y control mientras conducía a casa. Sarah pensó en cómo un incidente había creado cambios tan positivos. Sus atacantes estaban reformando sus vidas, sus estudiantes se estaban fortaleciendo y su enseñanza estaba llegando a más personas que nunca. A veces reflexionaba que las mejores victorias no se lograban al derrotar a los oponentes, sino al transformarlos en mejores personas.